Cuidado. Por eso es que el Salmo 139 dice: examina, oh Dios, mi corazón y pruébame y ve si hay en mí camino de maldad y guíame tú por camino eterno. Por eso la oración de Moisés era: Señor, guíame en tu camino, muéstrame tu camino. Era la oración de David: Señor, muéstrame tu camino. Y esa tiene que ser nuestra oración: Señor, muéstrame tu camino. El salmista decía: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, que tu buen espíritu me guíe por camino de rectitud. Debemos de orar cada día para que el Señor nos guíe para andar cada día en su camino, para caminar en su voluntad. No podemos, hermanos, no podemos nosotros mirar hacia otro lugar. Todo lo que hacemos para el Señor debe ser excelente. Debemos de entregar nuestra vida para el Señor. Ese es el llamado de Dios para todos nosotros. Amén. Porque el camino angosto no es de emoción, es de convicción, es de compromiso. Y hay un montón de cristianos que dicen que son discípulos y no tienen ningún compromiso con Dios. Ningún compromiso con Dios. Ese evangelio no existe, ese evangelio solo existe en su mente. Pero no es el evangelio de la Biblia. No nos engañemos, hermanos. Hay que poner atención a las palabras del Señor. Y Él nos muestra cómo es la vida de un discípulo, una vida entregada, una vida de compromiso, una vida de servicio. Así es la vida de un discípulo. Si no estamos viviendo de esa manera, entonces ¿sabe qué? Yo no sé, pero quizá usted está caminando por otro camino. Ese es otro camino. Pero no es el camino que yo veo en la Biblia. Y entendamos, pueden decir, hay muchos caminos que llevan a Dios, pero hay un solo camino que lleva a Dios. Y ese camino se llama Cristo. Al Señor se llega por medio del discipulado, siendo discípulos del Señor, siendo seguidores del Señor, caminando el camino del Señor. Pero el camino del Señor no es un camino de emoción, sino de convicción, es un camino de compromiso. Yo le pregunto, ¿qué compromiso tiene usted con Dios? Yo sé que muchas veces lo que queremos oír es: Dios te quiere bendecir, Dios te quiere enriquecer, Dios te quiere dar esto, te quiere hacer lo otro. No, no es así. Dios quiere que seamos discípulos y el Señor quiere que abandonemos todo por Él. Que dejemos todo por Él. Que mi compromiso con mi familia no sea más importante que mi compromiso con Dios. Que mi compromiso con mi trabajo, con este mundo, no sea mayor que mi compromiso con Dios. El Señor tiene que tener la preeminencia en mi vida. Vivimos para Él y solamente para Él. Necesitamos vivir de esa manera. Si no vivimos así, hermanos, entendamos, estamos caminando otro camino. Y al final será un final terrible. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino ¿de qué? Es camino de muerte, de separación. Mucha gente cree que está caminando hacia Dios, pero está caminando sin Dios. No estoy hablando de personas de otras religiones, estoy hablando de la religión cristiana, porque no tenemos compromiso con el Señor. El camino del Señor es un camino también de padecimiento. ¿Cómo deseara yo decirle a usted esta mañana: si usted sigue al Señor no va a sufrir, pare de sufrir, tómese el vaso de agua y ya no sufra más? No, no puedo decirle eso. ¿Cómo quisiera decirle que si sigue al Señor usted no se va a enfermar, que su hijo no se va a enfermar? ¿Cómo quisiera decirle usted nunca va a no va a perder a su hijo, quizá no se le muera un ser querido? Eso no es verdad. Morirán nuestros seres queridos, tendremos mucho sufrimiento porque caminamos el valle de sombra y de muerte. Pero aunque andemos el valle de sombra y de muerte, ¿cuál es la promesa del Señor? Él estará con nosotros. Mi vara y mi callado te infundirán aliento, dice el Señor, en el medio del valle de sombra y de muerte. Pero hay gente que ha dejado de caminar con el Señor porque perdieron un hijo, porque perdieron un familiar, porque perdieron un trabajo. Dejaron de caminar con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque se les enseñó un evangelio diferente al evangelio de Cristo. No se les enseñó que este camino es un camino de padecimiento. Y que tiene que haber una predisposición hacia el sufrimiento en nuestra vida. Porque vamos a sufrir, porque Dios lo dijo. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quisiera decirle que aquí solo todo es rosa y todo es felicidad y no pasa nada. No, hay cosas terribles que pasan en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Tenemos la promesa del Señor que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa sí la hizo el Señor. ¿Sabe qué promesa hizo el Señor? Cuando camines por las aguas no te inundarán. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Esa es la promesa del Señor. No que nunca estaremos en las aguas ni en el fuego, sino que no nos íbamos a inundar y no íbamos a quemarnos. Esa es la promesa del Señor. Amén. Yo quisiera decir, no, usted viene al Señor y los reales comienzan a lloverle del cielo. ¿Qué, hermano?
La realidad es muy diferente. A veces vamos a tener que pasar momentos de hambres, de aflicciones. Como le dijo el Señor al pueblo de Israel, yo los traje aquí al desierto y los hice tener hambre y los afligí para que entendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vive el hombre. Cuando estamos en el desierto es cuando nos damos cuenta realmente de lo que hay en nuestro corazón. Porque todos podemos decir, yo nunca voy a abandonar al Señor. No, jamás. Yo, lo que decimos. Pero el desierto prueba lo que nosotros decimos, lo que prometemos. El desierto probó las palabras de Pedro. Señor, yo nunca te voy a abandonar. Aunque estos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Y si es necesario morirme por ti, me muero. Lo metió al desierto el Señor y salió desaprobado. Los traje al desierto para ver lo que había en su corazón, para probar lo que había en su corazón, si habían de obedecer o no mis mandamientos. Entendamos, este camino es un camino de padecimiento. El que no quiere padecer, mejor que se regrese para su casa. El que no quiere desierto en su vida está equivocado. Vamos a padecer. Pero ¿sabe qué tremendo es? Que tenemos el consuelo de Dios en nuestras vidas. El consuelo es su presencia va con nosotros, Él está dentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo de Dios y en medio de la peor prueba podemos experimentar el gozo del Señor porque Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz, podemos descansar en el Señor, podemos traer todas nuestras cargas a Él, dice la Biblia, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará, dice la palabra de Dios. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 al 9 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos vamos a padecer, pero siempre está el enemigo al acecho para ver cuál es nuestra actitud cuando nosotros sufrimos, si le atribuimos despropósitos a Dios o hemos entendido que el sufrimiento es parte del proceso de un discípulo. Amén. El sufrimiento es parte del proceso de la vida de un cristiano, porque la Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Y sabe cómo nos perfecciona a nosotros? De la misma forma que fue perfeccionado Cristo. ¿Sabe cómo fue perfeccionado Cristo? Por medio de las aflicciones. Eso dice Hebreos. Dice que Cristo por lo que padeció, aprendió la obediencia y cuando Él fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que confían en Él. Y si Cristo padeció, ¿por qué no vamos a padecer nosotros? Lo que pasa es que a veces nos victimizamos. Ay, ¿y por qué a mí? Si yo soy tu hijo. Precisamente porque soy mi hijo. Precisamente porque quiero que aprendas a vivir en compromiso. Precisamente porque quiero purificar tu corazón. Porque no quiero que sigas siendo un hombre de doble ánimo, una mujer de doble ánimo. Porque una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nunca recibirá nada de Dios. Dios nunca le dará una responsabilidad. Dios no te va a usar. Y Dios quiere usarte para la expansión de su bendito reino. Amén. Pero esos que están hoy y mañana no están. ¿Cómo Dios puede darte una responsabilidad? No, hermanos. Hechos capítulo 14, 22 dice la Biblia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Oyó eso? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese es el consuelo que da la Biblia. Si estamos siendo tribulados, ¿sabe por qué? Es porque Dios está trabajando en nosotros. Es algo sencillo, no, es doloroso. Trae mucho dolor en nuestra vida. El trato de Dios es duro. Pero somos más duros nosotros. Por eso es que la palabra del Señor es como un martillo que quebranta la piedra, porque muchas veces nuestro corazón se endurece y eso tiene que quebrantarnos para volvernos a su santidad. Pero lo más importante esta mañana es que nos hagamos esta pregunta, que pareciera sencilla, pero es vital. ¿Hemos entrado nosotros por la puerta? ¿O solamente tenemos una religión y decimos, bueno, yo soy evangélico, y tengo mi denominación, soy bautista, soy lo que le dé la gana? No, la pregunta es, ¿hemos entrado por la puerta? ¿Estamos caminando por el camino estrecho? Porque no es posible que alguien entre por la puerta estrecha y esté caminando en el camino ancho. O como se camina en el camino ancho. No tiene lógica.
porque la puerta es angosta y también el camino es angosto. Esa es una pregunta. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A veces andamos examinando a otros. Mira ese, ¿qué, hermano? Examinémonos nosotros. Es el examen que el Señor dice que hemos de hacer no es a nuestros hermanos, sino a nosotros. El que anda examinando a otros seguramente no se ha examinado a sí mismo primero, porque si se examinara a sí mismo no tendría tiempo ni se sentiría con la autoridad moral para juzgar a otra persona. Porque el Señor dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano teniendo tremenda viga atravesada en el tuyo? Hipócrita, anda a sacar primero tu viga y después que saques tu viga, entonces sacar la paja del ojo a tu hermano. Hay que examinarnos a nosotros, amén. Un examen. Yo no vine esta mañana para decirle a usted lo que debe de hacer, sino lo que la Biblia dice que todos debemos de hacer, porque todos debemos de examinarnos, porque hay pastores también que no están caminando en el camino estrecho. Hay muchos pastores que en realidad no son pastores. ¿Y cómo lo sé? Por lo que enseñan, porque están extraviando las ovejas por las cuales Cristo pagó un precio de sangre. Y un día van a dar cuenta delante del Señor. Pero cada quien le va a dar cuenta al Señor, nosotros vamos a dar nuestra cuenta. Por eso debemos de examinarnos. Cada joven que está aquí debe examinarse, es decir, he entrado por la puerta estrecha, estoy caminando en el camino angosto, o pienso que soy evangélico. Creo que soy evangélico solo porque me congrego en un lugar donde hay un montón de evangélicos. No. Somos cristianos. Ser cristiano significa vivir como Cristo, ser como Cristo, andar como Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice la Biblia. Estamos llamados por el Señor a ser verdaderos discípulos. Termino, recuerda, este camino no es un camino de emoción, es un camino de convicción. Yo estoy convencido por el amor del Señor. El amor del Señor me obliga, me convence, me constriñe, dice la palabra. Lo segundo, este camino es un camino de compromiso. Y lo tercero es un camino de padecimiento. Qué tremendo eso. Tenemos que tener convicción para seguir al Señor, entender que debo de comprometer mi vida al Señor, mi vida al servicio del Señor, y entender que voy a sufrir y voy a padecer, pero que el Señor estará conmigo todos los días de mi vida. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias.